Hay noticias de Colombia. Hay elecciones presidenciales este domingo. Primera vuelta electoral. Se enfrentan 5 candidatos. Juan Manuel Santos, el presidente por el partido de la U, Óscar Iván Zuluaga, que es el aspirante uribista del Centro Democrático, Enrique Peñalosa de la Alianza Verde, quien fuera alcalde de Bogotá, Marta Lucía Ramírez, candidata conservadora, y Clara López Obregón del Polo Democrático, que es la izquierda. Anoche hubo un debate, este jueves hubo un debate de la gran alianza de medios de la revista Semana y RCN Televisión, RCN Radio y la FM de RCN. Comparecieron, estuvieron los 5 por primera vez. En términos generales, lo que dicen los analistas es que cualquiera de los 5 es una persona preparada que podría gobernar un país. Pero la pregunta va a lo siguiente: ha habido un escándalo en los últimos días de una guerra sucia, principalmente entre las campañas de Óscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos. En el debate de este jueves, le dijo el presidente Santos a Zuluaga que por qué no le decía al país la verdad con respecto a una reunión que él tuvo con un hacker que tenía información de inteligencia del ejército. Todo esto apareció en un video de la revista Semana. Santos le dijo, ¿por qué no le dice al país la verdad? Y en algún momento dijo además Santos, usted va a ser el títere, usted sería el títere de Uribe. Óscar Iván Zuluaga le contestó, a mí me respeta, usted a mí me respeta. Y poco después Santos le dijo, serénese, usted está cogiendo las mismas manías de su jefe Álvaro Uribe. Todo esto, que no tiene nada que ver con cuestiones programáticas, va en la dirección de la pregunta que quiero hacerle. ¿Qué puede pasar el domingo, sobre todo cuando en las encuestas, en las últimas, porque esta semana ya no se pueden hacer encuestas, están virtualmente empatados los dos? Es muy posible que los hechos de la última semana, en donde se ha visto metido en un escándalo el candidato Óscar Iván Zuluaga por haber tenido una reunión con un hacker y luego haber confundido, digamos, las versiones sobre esa reunión, vayan a afectar el voto de Óscar Iván Zuluaga. Lo que es difícil de creer es que esos votos que está hipotéticamente perdiendo Óscar Iván Zuluaga se vayan para Juan Manuel Santos. Es difícil concebir que una persona diga, no estoy muy convencido con lo que pasa con el candidato Zuluaga, mi voto es para Santos. Es posible que ese voto no se transfiera, sino que vaya en la primera vuelta a alguno de los otros candidatos. Sobre el debate de anoche hay varios puntos para resaltar. En primer lugar, entiendo que es la primera vez que un presidente en ejercicio participa en un debate de esta naturaleza. Esto es los debates televisados son una cuestión muy americana que han adoptado otros países y tienen grandes ventajas y desventajas. Ventajas porque uno ve en condiciones de igualdad a todos los candidatos y puede analizar casi visualmente y también escuchando propuestas a cada uno de los candidatos en un terreno supuestamente neutral. En el debate de anoche había diferentes retos para cada uno de los participantes y en términos generales el presidente Santos lo único que tenía que hacer para salir bien librado del debate era no meter la pata, y en ese sentido realmente no tuvo un gran tropiezo y salió ileso de ese debate. Óscar Iván Zuluaga, que ha estado tan golpeado en los últimos días por los hechos y por las noticias, era el participante que estaba a la defensiva y se mostró con el comentario que usted mismo ha dicho, con a mí me respeta, eso decimos los padres de familia cuando ya no sabemos qué más decir, y es una especie de muestra de poder que no tiene mucho impacto. Y sí se vio un candidato muy pegado al libreto, muy preocupado por mandar un mensaje sin salirse para nada de unas fronteras y en realidad pareció pues bastante acartonado. Fue también interesante porque después de los hechos de la última semana, que de verdad han lastimado a ambos candidatos y han visto esta campaña como una cuestión sucia en la prensa internacional, como una guerra sucia entre dos enemigos, fue una oportunidad para que los colombianos que vimos el debate le diéramos una segunda mirada a los otros candidatos, a las 2 mujeres candidatas, a Enrique Peñalosa, una mirada ya con otros ojos, pensando que estos dos no necesariamente eran los inevitables. De todas maneras, Héctor Chamiz, usted que sigue mucho los asuntos de Colombia y que ha ido varias veces al país, también es cierto que Óscar Iván Zuluaga salió ileso, era el hombre sobre el cual estaban todas las miradas, muchos pensaban que el debate se iba a convertir en unas críticas a mansalva de todos los otros candidatos contra Zuluaga y él salió avante. Hay que decir que Óscar Iván Zuluaga dijo que él, si pierde las elecciones, aceptaría el resultado. Había un rumor que decía que posiblemente el uribismo no lo aceptaría, y en eso lo dijo, y además dijo que no estaría de acuerdo con una reforma a la Constitución colombiana para que eventualmente Álvaro Uribe pudiera volver a ser reelegido. Sí, se manifestó en contra de eso, aceptaría los resultados a raíz de que Uribe había señalado, es una vieja táctica de poner a todo el mundo nervioso, es decir, no sabemos si vamos a aceptar los resultados. Pero de todas maneras, el debate, yo creo que ambos han salido en los mismos términos en los que entraron,
con las encuestas señalando que Zuluaga y Santos van a segunda vuelta, que es un empate en primera vuelta y que también sería un empate en segunda vuelta. Y eso no ha cambiado a raíz del debate, eso es lo que estaba leyendo temprano hoy, y eso genera enorme incertidumbre porque el clima está muy pesado, porque hay campaña sucia de idas y de vueltas, y cuando un resultado está empatado, eso es muy propicio para que sea más sucia todavía y para que sea más disputada, y que veremos cómo se cuentan los votos en ambas vueltas. Yo creo que ya la mayoría de los analistas están pensando en la segunda vuelta, que serán ellos dos, y en qué términos. Y por supuesto en un sistema presidencial no es un sistema parlamentario donde es relativamente predecible en qué dirección se llevan los otros candidatos a sus votantes, porque en realidad no tienen control sobre sus votantes, no estando ellos en la papeleta. Jaime Hernández. Yo no he podido disociar lo que está ocurriendo en esta última recta en Colombia con lo que pasó en México justamente en las elecciones presidenciales últimas, donde también Alfagor dio una guerra sucia acusando el PAN al PRI de haber utilizado dinero del narcotráfico y a los otros de haber comprado las voluntades. En fin, yo creo que es desalentador ver cómo estas guerras sucias han suplido en cierto sentido el debate de altura de plataformas políticas. Pero con todo ello, yo confío en el sentido común del electorado colombiano, que yo creo que es el gran baluarte de la democracia a pesar de todo. Es paradójico, ¿no? Cómo el sentido común de los colombianos puede decidir el sentido de las elecciones este domingo a pesar de la guerra sucia. Aunque ayer los analistas no se pusieron de acuerdo en quién había sido un claro ganador, quizá no lo hubo, o quién fue el perdedor, el gran perdedor. La pregunta es, ¿puede un debate cambiar la intención de voto de los ciudadanos en términos generales? Si miramos la experiencia de países como Estados Unidos, siempre hay que vigilar mucho con las comparaciones, pero los debates influyen muy poco, incluso las campañas influyen poco. Y las campañas raramente son, no nos engañemos, raramente son un debate elevado de ideas y de agendas programáticas. Más propias son las campañas sucias, emocionales y buscando la movilización del electorado más ferviente que un debate intelectual o realmente de programas electorales. En todo caso, esta campaña aburrida no es. Y esto estaba aburrida, pero después se puso... Claro, vista desde la media distancia es apasionante. No sé si esto es positivo o negativo para Colombia. Y estos asuntos me parece que deberían dirimirse no en debates en televisión, los asuntos de la guerra sucia, de las acusaciones mutuas, sino en los tribunales.